Buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de la fisiología del gusto. Primero, el gusto es uno de los dos sentidos químicos que tenemos, junto con el olfato. Este se va a dar gracias a las yemas gustativas, no a las papilas como se conoce comúnmente. Este, si bien es independiente, se relaciona junto con otros sentidos, como puede ser con el olfato, gracias al flujo aéreo retronasal, que es gracias a los movimientos deglutorios, el movimiento de la lengua con el bolo alimenticio. Está relacionado el aire que va a llegar del alimento, para que se relacione con la... No sé cómo explicar. A ver, tú no puedes leerle, ¿qué le entendiste? O sea, que mientras estamos comiendo, va a estar también relacionado nuestro bulbo olfatorio. Gracias a este flujo aéreo retronasal va a llegar aire que va a regresar. Mientras, en los movimientos deglutorios y los movimientos de la lengua. Ya, entonces, ese flujo aéreo retronasal es un flujo de aire que se da cuando nosotros deglutimos. Entra a tragar, sube aire por atrás de la nasofaringe, ¿sí? Y eso es lo que va a llegar arriba hasta el bulbo olfatorio. ¿Y se va a complementar con qué? Con lo del nervio trigémino, del tacto, dolor y presión. Ya, ¿y qué hace eso? Esto también, gracias a la sensibilidad somatoestética, este tiene que ver con si nos gusta o tenemos aversión hacia un alimento, si este nos genera dolor, como es en el caso de la pimienta. O sea, que la pimienta estimulaba las terminaciones del dolor en la lengua, entonces como esto estimulaba esas terminaciones, podía generar una sensación fea al comer cosas con pimienta. O sea, ya que no nos gusta ese tipo de comida. Entonces, al gusto, ¿sí? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo es que nosotros saboreamos los alimentos? Gracias a las yemas gustativas. Ya. Eric. ¿Qué dijimos? José dijo que dice la yema gustativa saboreamos el alimento. Entonces, como te pregunto, ¿cómo? Ah. Alejandro José. Sí. Presente, querido Rosario. ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? Sí, creo que estaban hablando de las yemas gustativas, por ejemplo, que nos ayudaban a saborear esta vaina. Solo las yemas gustativas, por eso estoy preguntando. Los botones gustativos. ¿Es lo mismo yemas gustativas, botones gustativos? ¿Cuál es la diferencia? Las yemas están compuestas por células resistentes y las células ya gustativas que formaban el polvo. La yema es la unidad funcional, la unidad estructural. Y adentro de la yema está el botón gustativo. ¿Sí? Y entonces vuelvo y pregunto. A ver. La unidad funcional es el botón o la yema, porque en el frente que enseñó era el botón. Es el botón gustativo. ¿Ya? Carla. Cuéntame, a ver, les vuelvo a preguntar para los que no están escuchando. Cuando hablamos del sentido del gusto, de saborear los alimentos, ¿qué es lo que interviene para que nosotros podamos percibir como tal esos alimentos? Nos decía que era la textura de los alimentos. ¿Ya? ¿Qué más? Repetición. Como el tacto, de cómo son. ¿Ya? La saliva. ¿Cómo la saliva? ¿Cuántas? A ver. Primero iniciamos como ingiriendo el alimento, después la saliva tiene sustancias químicas como que disuelven, después captado supongo que los botones gustativos
después ocurre un proceso que era de traducción, si no estoy mal, y ya después se va al lóbulo de la ínsula. Sí, estás mal. Temprano. Bueno, ¿qué más interviene? La presión. O sea, ahí decía que los botones gustativos tenían estas microvellosidades que hacían que la sustancia que estaba, sea salada, sea lo que sea, que podía ingresar y despolarizar la célula, y que decían que el estímulo, o sea, la despolarización era proporcional a la cantidad de concentración de la sustancia estímulo, y eso ingresaba a través de proteínas específicas dependiendo de qué tipo de sabor era. Eso ya es ahí adentro en la célula, ¿no es cierto? Para que se despolarice. Pero yo pregunto, para yo saborear los alimentos, ¿lo único que interviene es el botón gustativo? El olfato también. No. Entonces, ¿qué nomás interviene? El olfato. La vista. ¿Cierto? Exactamente. ¿Eso qué quiere decir con somatoestésico? Dolor, tacto, presión, temperatura. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos que el gusto es un sistema plurisensorial. ¿Ya? No solamente del botón gustativo el que me da el sabor, sino es toda esta experiencia gustativa. Porque vamos a evocar al olfato, ¿sí? Y en el olfato incluso se van a evocar también recuerdos, memoria. ¿Ya? Que todo eso tiene una importancia y ya vamos a ver después. Y eso es lo que tú estás detallando aquí, ¿sí? Porque en el sentido del gusto están las yemas gustativas con el botón gustativo, ¿sí? El olfato a través del flujo aéreo retronasal, que ya dijimos que es el flujo de aire que se da con la deglución al momento de tragar, y las terminaciones somatoestésicas, tacto, temperatura, dolor, presión. ¿Ok? Entonces todo esto de ahí engloba el sentido del gusto como tal. Por eso dice, es un sistema plurisensorial con convergencia de señales nerviosas. ¿Ya? Sí. Bueno, antes de esto también decía que la importancia del gusto radica en que nosotros podemos elegir qué comer en base a nuestra necesidad metabólica. Por ejemplo, en casos de que tengamos hiponatremia, vamos a tener más preferencia de comer algo salado, o evitamos los sabores amargos porque están más relacionados a las toxinas. Y entonces vamos a tener 5 sensaciones primarias que van a ser el agrio, salado, dulce, amargo y umami. Y todos estos van a funcionar diferente. Primero el agrio. El agrio va a ser gracias a los ácidos, es decir, a las concentraciones de hidrogeniones. Nos dice que la intensidad va a ser proporcional al logaritmo de concentración de hidrogeniones. Entonces, mientras más hidrogeniones, más ácido nos va a saber lo que estamos consumiendo. El salado se va a dar gracias a las sales ionizadas, principalmente gracias a los cationes, pero los aniones también tienen un poco de funcionalidad. Luego lo dulce se va a dar principalmente gracias a compuestos orgánicos como azúcares, rioles, alcoholes, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres. Y el amargo igual va a ser y gracias a sustancias orgánicas, por eso nos decía que un simple radical que se mete en algo dulce ya va a cambiar el sabor del dulce a amargo. El amargo se va a dar sobre todo gracias a sustancias que tienen cadenas largas de nitrógenos y alcaloides. Los alcaloides van a estar igual presentes en toxinas que liberan las plantas y es por esta razón la que nos da aversión a los sabores amargos. Y finalmente el umami, que en japonés significa delicioso, van a ser los alimentos que tengan grandes cantidades de L-glutamato y se dice que esos tienen una funcionalidad nutricional importante, ya que van a hacer que aumente nuestra necesidad de ingerir proteínas. O sea, vamos a estar más dispuestos a consumir proteínas. Ya. Entonces, esto que está ahí se conoce como el mapa de los sabores, ¿verdad? ¿Sí? Te pregunto, Emily, ¿eso es así, es verdad? Sí, solamente que el umami, bueno, decía que en el centro de la lengua, como había muy pocas papilas gustativas, no iba a haber mucha sensibilidad al gusto. Y de ahí sí, pero también hay papilas gustativas en otras partes de la cavidad bucal, entonces se pueden... perdón, botones gustativos. Entonces
Eso también no solamente está ahí, sino también en otras partes. Igual decía que en concentraciones bajas sí podías distinguir como sabores diferentes, pero ya en concentraciones altas podías distinguir más de 2 sabores. Esto se descubrió gracias a microelectrodos que se hicieron con yemas gustativas aisladas, y les ponían primero, digamos, concentraciones bajas de algo dulce y luego de algo agrio y solo sentían la dulce, pero ya cuando ponían concentraciones altas ya distinguían más de 2 sabores. Entonces te pregunto de nuevo, ¿eso que está ahí en los mapas de los sabores es verdad? No, esto se da más para la ubicación de las papilas que para los sabores. Sí, porque los sabores dependen del botón y de los receptores que tenga el botón. Y hay papilas que tienen receptores más específicos para algunos sabores, y es por eso que están distribuidas de esa manera también. Sí, y también botones en realidad pueden tener receptores para diferentes sabores mezclados ahí. Exactamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, No, ¿existe el mapa de los sabores? no. Sí y no. Ok. No, ¿por qué? No. ¿De qué depende que tú puedas percibir un sabor? Porque no están distribuidas más que todo si se pueden encontrar en todas las papilas en diferentes secciones, sino que lo escribieron así para explicar los diferentes sabores que están distribuidos. No, eso, o sea, es así. Se percibe los sabores en esos sectores. Pero pregunto de nuevo, ¿de qué depende de que yo pueda percibir el sabor en la lengua? Las concentraciones. De la concentración del sabor, ¿no es cierto? Entonces no depende del botón o de la papilla. Pero es verdad que hay receptores, hay botones gustativos que tienen mayor afinidad por algunos sabores. Entonces por eso que se creó el mapa de los sabores como tal. Pero realmente no, lo que tú decías, no son exclusivos. Yo puedo sentir el sabor dulce en la punta, en la parte de atrás, en la parte lateral de la lengua. ¿De qué va a depender? Es de la concentración del sabor como tal. ¿Sí? Es decir, que los botones gustativos van a tener como los 4 receptores, depende de la cantidad que se mande en ese sabor, se va a activar. O sea, hay dentro de los botones gustativos tienen algunos que tienen mayor especificidad por algunas sustancias, ¿sí? De lo que depende es de la concentración de la sustancia para que active a los botones. Me explico. Por ejemplo, en la parte anterior de la lengua hay botones que son más susceptibles al sabor dulce. Entonces, si yo me invento 2 granitos de azúcar en la lengua, ¿dónde voy a percibir ese sabor? En la punta, porque ahí es donde son más sensibles. Pero si yo me tomo una cucharada de azúcar en la lengua, ¿dónde voy a percibir el sabor? En toda la lengua. Porque se van a activar otros receptores que no son tan específicos, no son tan afines, pero que igual responden a la concentración de sabor. ¿Ya? Es por eso que lo que decíamos, se desmintió esto del mapa de los sabores, que es exclusivo. ¿Sí? Va a depender de la concentración del sabor. ¿Ya? Sí. Ya, ahora el umbral gustativo, no sé si los valores sean importantes, porque no. Te da una relación. Sí, porque lo único que quería decir era que el amargo lo percibimos aunque sea en cantidades mínimas, y esto es igual una prueba de la protección a las toxinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que somos más sensibles a los sabores amargos. No. O sea, que podemos percibir el amargo aunque esté en menor concentración de los Olvídate sabores. del amargo, solo que del amargo la quinina es uno que tiene el umbral mucho más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Me como un gramito de quinina y tú le sientes súper intenso en toda la boca. Diferente del agrio, ¿sí? O del salado, que es el que menos umbral tiene. Te comes un gramo de sal y solamente le vas a sentir en la parte posterior o en la parte de la punta de la lengua, ¿ya? Pero esa quinina le sientes en toda la boca porque es la concentración, ¿sí? Lo que acabamos de decir hace un ratito. Lo importante de esto es que sí,
la mayoría de los sabores amargos son sustancias nitrogenadas o alcaloides, como tú dijiste. Y esas sustancias son generalmente tóxicas. Y decimos generalmente porque no todo lo amargo es tóxico. ¿Ya? Generalmente son tóxicas. Entonces es una forma de defensa de nosotros que podamos distinguir una sustancia amarga con una concentración chiquita. Porque en el momento en que topa la lengua tú ya sabes y lo escupes, te defiendes. ¿Ya? Y evitamos así que tengamos una intoxicación. ¿Ya? Eso es solamente lo de la concentración. Por eso te decía, no es importante el valor, pero que sepas que generalmente el amargo, la concentración es más bajita, el umbral es más bajo. Y tú lo puedes percibir así. ¿Ya? A ver, vamos con Emily. Sigue, Emily. Lo de la ceguera gustativa, que era algo que probaron, que normalmente las personas no todas somos como receptivas a ciertos sabores, y decía que hicieron una prueba especialmente con las sustancias de tiopuria, usando específicamente la feniltiocarbamida, en la que encontraron que 15 al 30% de las personas tenían ceguera gustativa con esta sustancia. Y eso ve como la especificidad de los receptores que varían entre cada persona. Veremos. ¿Y qué también influye ahí en esa ceguera gustativa? En la concentración también. Siempre va a ser la concentración. Sí. Pero aparte de... receptor, la concentración y... César. ¿Qué me dices tú? ¿De qué más dependería ahí? No sé si sea la edad, porque la edad, o sea, los adultos mayores perciben lo dulce, es el sabor que se queda. De ahí los demás como que se opacan. ¿Por qué? Porque van degenerando las los... papilas se degeneran. Porque tenemos más papilas gustativas cuando nacemos, en los recién nacidos, que en los adultos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tal vez en los niños es menos probable que tengan esa ceguera gustativa, porque tienen mucho más botones gustativos, ¿ya? Que en los adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia? ¿De cuántos tienen al nacimiento, cuántos tienen a los 60 y pico años? Eran 270 botones gustativos que se reducían hasta 100 a los 45 años. Exactamente, ¿sí? Entonces baja casi a la mitad, más de la mitad, ¿sí? El número de botones gustativos con la edad. Hay muchas cosas que influyen también, ¿ya? Factores externos, el alcohol, el tabaco es lo peor para los botones gustativos, ¿sí? Entonces eso también influiría en ese tema de la ceguera gustativa, ¿ya? ¿Cuál era el número? 270 hasta 100. en los recién nacidos y en los adultos 100 45 años. más. 70. 25 estamos jóvenes todavía. Ya. Entonces, sigue. Bueno, ahora tenemos las yemas gustativas, que el diámetro sería 1/30 milímetros y la longitud 1/16, que está compuesta de células epiteliales que van a ser de sostén y gustativas. Las tipo 1 son las de sostén. Las gustativas van a ser las 2 y las 3, pero las 2 son las que pueden detectar, pero las 3 son las que hacen sinapsis con las fibras. Y también hay unas tipo 4 que son progenitoras. También decía que podían ayudar a hacer como interneuronas con los sentidos del gusto. Tenemos 100 células gustativas por cada yema. Las yemas están en reposición continua y las yemas que son más maduras van a estar al centro del botón y las nuevas a la periferia. Que normalmente hay una vida media de 10 días, pero que esto no era como obligatorio para cada célula gustativa, porque hay algunas que pueden morir a los 2 días y hay otras que pueden durar hasta 3 semanas. ¿Qué más? Que las células gustativas están alrededor de un poro gustativo que tiene los cilios gustativos, y estas son las que van a tener los receptores para detectar los sabores. ¿Qué más? Entre las células gustativas tenemos fibras nerviosas, que es con lo que se hace sinapsis para poder transformar estas sustancias químicas en señales eléctricas. Que las vesículas, hay vesículas abajo de las fibras
nerviosas gustativas con las que se hace sinapsis. Y las vesículas son los neurotransmisores, que decía que los principales son la acetilcolina, la serotonina y el glutamato. Son 3 aquí. ¿Ya? A ver, recapitulemos. ¿Ya? Primero, ¿por qué se están regenerando? Porque son células epiteliales por la oración. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de las células de la lengua? Ectodérmico. Son del ectodermo, son epiteliales, como dijiste. Como todo epitelio, se regenera. ¿Sí? Diferente, por ejemplo, de lo que hablábamos en el olfatorio. ¿Ya? Es un neuroepitelio también, tiene esa capacidad de regenerarse, pero no cíclicamente como aquí en la lengua. No solamente cuando hay un daño se regenera. ¿Ya? Acá es cíclico y como tú dijiste puede variar desde 2 días hasta 3 semanas. ¿De qué depende eso de ahí, María Belén? ¿De qué dependería que una célula que se va a morir a la semana se murió ahora? Del nivel de uso, tal vez. O sea, ¿Cuánto le usas a su? a ver, es que tiene algún daño. La abrasión que hay en la boca. Por ejemplo, usted dijo el alcohol, el tabaco, sí es De sustancias externas o de lesiones externas. El calor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te tomas agua hirviendo en la lengua? ¿Y qué pasa después con el sabor? Ya no tiene sabor. No se siente el sabor. ¿Sí? Disminuye esa percepción del gusto cuando te has quemado la lengua. ¿Ya? Es también porque esos botones gustativos se lesionan, se dañan. ¿Ya? Pero recuperamos el gusto. Recuperamos el gusto porque tenemos esta capacidad de regenerarse como tal de estas células. ¿Ok? ¿Qué más dijiste ahí? De los diferentes tipos de células. ¿Cuáles son los diferentes tipos de células, María Belén? ¿De células epiteliales? Sí. ¿Cuántos tipos de células son? Son 4. ¿Ya? Las tipo 1 son las de sostén, las tipo 2 y 3 son las gustativas y las tipo 4 sensitivas, son que llevan información. sensitivas. ¿Ya? Y las tipo 4 eran las que las progenitoras. Las progenitoras, también como bien dijiste, tenían esa función de interneurona. Como están ahí cerca, en algunas ocasiones sirven como para ayudar a enviar alguna información. ¿Ya? Pero de estos 4 tipos, generalmente los que son funcionales como tal para la percepción del gusto son las 2 y 3. Y tienen diferencias, como bien dijiste. Las tipo 2, ¿en dónde están? En la yema. Ahí. En el centro de la yema. Serían... De esas, ¿cuáles son tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Estas son tipo 1 porque son las de sostén. Ya. Las 2 son las que tienen receptores porque detectan. Sí, porque las 3 tenían el neurotransmisor en el centro para transmitir ya la señal. ¿Y dónde transmite la señal? Ya las fibras ¿Cuál es? aferentes. ¿Cuál es superior, cuál es inferior ahí en esto? Superior inferior. Entonces, este es el poro gustativo, ¿no es cierto? Este está en las microvellosidades. Entonces tú me dices que esta es una célula de sostén, la tipo 1. Esta de aquí, ¿quién me dice? Dani. ¿Por qué? Porque eso tiene más solo para percibir los sabores, los ácidos. No. Es la 2, ¿no? ¿Por qué es la 2? Porque está apical, es más apical. Porque está más cerca del poro gustativo y te dice que esta célula es la que recibe la información.
¿no es cierto? Y la tipo 3, La verde. Está más en el centro. esa es la 4. Está más en el centro. La tipo 3 sería esta de acá o esta de acá porque están más hacia abajo, ¿sí? Y son las que van a estar en contacto aquí para transmitir la señal. Que las unas reciben, las otras transmiten. Hay una pequeña diferencia entre esas dos, pero las dos son sensitivas. Las dos igual pueden recibir y enviar información, solo que hay esa pequeña diferencia como tal. ¿Y las tipo 4? Basales, aquí abajo, ¿sí? Que son las que van a regenerar a estos otros tipos de células. Porque no solamente pueden ser tipo 1 o tipo 2, pueden ser cualquier tipo de las células. ¿Sí? Ya. Sigue. Ya, entonces tenemos la localización de las yemas gustativas, que tenemos que principalmente se van a encontrar en las papilas linguales. Tenemos las caliciformes, que son las que hay mayor cantidad y se encuentran en el surco terminal de la lengua y en la parte posterior. Tenemos las papilas foliáceas, Foliáceas. Foliáceas, te pone ahí, pero son foliadas, que estas eran las que primero aparecían y se encuentran en cantidades moderadas a las superficies laterales de la lengua. Las fungiformes, que se encuentran en cantidad moderada y están en la punta de la lengua. Y algo importante era que también ya, las cambios con la edad, que en los adultos va a haber de 3.000 a 10.000 yemas gustativas y en los niños va a haber menos yemas gustativas. Ya. Daniela. ¿Dónde está Daniela? A ver, Daniela. De lo que está ahí, ¿hay algo que falte? Sí. ¿Las? Filiformes. ¿Por qué no están ahí las filiformes? Porque no tienen yemas gustativas. Porque solamente estoy hablando de las yemas gustativas o botones gustativos ya para que se entienda claramente. Entonces no están ahí las filiformes, ¿por qué? Porque ellas están desprovistas de esto de acá. Por eso decimos que la unidad funcional del gusto es el botón, no las yemas, no las papilas, ¿ya? Es el botón gustativo, ¿sí? Sí, eso decía que había botones también en la epiglotis, en la parte más anterior, proximal del esófago, En la laringe. en la laringe, entonces eso inervaba igual otros nervios aparte del facial. ¿Ya? Sí, pilar amigdalinos también. Sí. Especificidad de las yemas gustativas, que es lo que las yemas gustativas van a responder, bueno, responden a uno de los 5 estímulos gustativos primarios, pero en realidad pueden combinarlo para detectar más sabores. ¿Qué más? Que a baja concentración la respuesta va a ser más específica porque se va a detectar como específicamente sabor, pero como dijimos, si es que la concentración es más grande se puede detectar en toda la lengua. Puede activarse por 2 o más estímulos, o sea, en diferentes partes de la lengua. Responde a estímulos complejos, como dijimos, combinaciones de diferentes sabores también, y por eso es que luego vamos a ver lo de la discriminación, el contraste de los sabores. Y ya que esto demuestra que el gusto no es absolutamente específico, sino que depende también de la intensidad, como ya hemos dicho, de los sabores. Por eso hablamos de esto como una experiencia gustativa. Y por eso, experiencia para ti puede ser con la misma concentración diferente que a tu compañero. ¿Ya? Ya. A ver, ahora que María Belén. Ya, bueno, vamos a hablar del mecanismo de estimulación de las yemas. Empieza con el potencial de receptor. Las células gustativas tienen un potencial de membrana negativo en reposo. Ya se une el estímulo químico y esto va a producir la despolarización de la célula. Los mecanismos de transducción del gusto dependen de los sabores. Tenemos en los sabores salados y agrio, que son por canales iónicos. El salado va a depender de la entrada, bueno, se va a dar la entrada de sodio por canales epiteliales y el agrio por la entrada de iones de hidrógeno. Estos
van a tener los canales de potasio dependientes de voltaje y los canales específicos de hidrógeno. Ya los sabores dulce, amargo y umami van a tener receptores que se acoplan a la proteína G. En el dulce tenemos receptores T1R2 y T1R3. El umami va a tener, igual que en el dulce, el T1R3, pero tiene el T1R1. Y el amargo va a tener la familia de receptores T2R, que son alrededor de 30 tipos. En la generación de los impulsos se va a dar al principio se va a dar una descarga rápida inicial y luego aumenta bruscamente en un principio hasta llegar al punto máximo y luego va a adaptarse descendiendo hasta un nivel estable más bajo. Ahora, ¿qué le entendiste tú? Primero, nosotros tenemos los diferentes tipos de sabores y cada sabor tiene su mecanismo de activación, ¿no es cierto? Para el salado, ¿cuál es? Es por los canales epiteliales de sodio. ¿Qué más? Ese es el nombre, falta el apellido. Canales. Dependientes de voltaje. María, ¿quién dijo? Pues bien. Sí, es los canales de sodio no voltaje dependiente. ¿Y qué característica tiene eso? ¿Por qué dice no voltaje dependiente? Por eso dentro del sodio no funciona gracias a la electricidad. Entonces, como es el salado, es el sodio el que activa este canal, entra el sodio directamente ahí a la célula, ¿sí? Hace que se libere calcio de la vesícula, ¿no es cierto? Va a los neurotransmisores, ahí abajo en la vesícula postsináptica, se liberan glutamato, serotonina y acetilcolina, saboreamos el sabor salado. Ahora, ¿cuál es el del agrio? Depende de los iones de potasio. Es el potasio, los canales de potasio o voltaje dependientes. Voltaje dependiente. ¿Cómo pasa esta despolarización? ¿Qué es lo que pasa en ese canal? Es que ahí ya se da la entrada del hidrógeno. Ya. Y ahí ya se despolariza y por ende ya... ¿Y cómo se despolariza? Por las cargas. ¿Qué cargas? Familiares. Porque habrían más cargas positivas en el interior de la membrana que en el exterior. No, José Ignacio. Yo creo que es por la entrada de hidrogeniones a la célula que vuelve la energía de química eléctrica y luego ya son los dependientes de voltaje porque ya la energía es eléctrica. De lo que yo entendí es que permite la entrada aparte de los hidrogeniones también de potasio. Y entonces eso despolariza la célula porque cambia de negativo. A eso voy a ver. ¿Cuál era el nombre de este canal? El sodio dependiente de Canal de potasio dependiente de voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer el hidrógeno? Despolarizar la membrana primero, ¿Cómo? despolarizar a la célula. ¿Qué es positivo? No tiene ahorita los canales independientes de hidrógeno. Entonces, tiene que ver con el potasio. Por algo está el nombre, potasio dependiente de voltaje. Puede ser, funciona como ligando el hidrógeno. Se une el receptor y abre el canal para que entre el potasio. Entra el potasio o evita que salga el potasio. Entre el hidrógeno, bloquea el canal y el potasio se acumula dentro de la célula. ¿Ya? Por eso es voltaje dependiente, porque necesita de ese voltaje, de esa carga que está generando el potasio ahí adentro, ¿ya? Para que de ahí vaya lo mismo. Todos los receptores, todos estos de aquí van a terminar en lo mismo. Que el calcio, que se libere calcio y que el calcio libere los neurotransmisores. Pero como ven, van por diferentes vías. Los de sodio, o sea, los de sal, sodio directamente entra, el calcio y pum. El hidrógeno, o sea, el ácido o el agrio, ya, lo tenemos,
son por los canales dependientes de voltaje del potasio. Entonces el hidrógeno llega, bloquea, se acumula el potasio y ahí va a hacer que se libere el calcio de aquí de la vesícula, los neurotransmisores, saboreamos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo es? Se da una cascada. Segundo mensajero, segundo mensajero. ¿Qué hace? Sí, Se activa. Y eso hacía que el calcio se lleve intracelular y Va por segundo mensajero. Por IP3 y Entonces, se une a la proteína G, se une al IP3, ¿no es cierto? Porque son las dos vías. calcio también. Es que las dos van a ir al calcio. Ah, ok. La proteína G o el IP3 van a hacer que se active el calcio, o sea, que se libere calcio para que se liberen los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, de ahí ya es directamente qué tipo de sustancia. Puede ser, como dijimos, del amargo, una sustancia microgenada, un alcaloide, del dulce, ¿cuáles son? Azúcares, alcoholes. Cualquiera de estas cosas. Por eso es que tienen muchos más receptores, porque son muchas más sustancias las que van a activar a ese sabor. ¿Ya? Y ahí tienen la diferencia. Entonces, ¿cuáles son los que son con segundos mensajeros? Dulce, amargo y humano. Los tres últimos: el amargo, ¿sí? El dulce y el humano. ¿Ya? De lo que decías, en el amargo tiene más receptores TR2, son muchos más tipos de ese receptor. Eso nos ayuda a este sistema de defensa que nosotros tenemos en relación a ese tipo de sabor por las toxinas. ¿Sí? Sigue. Ya, bueno, tenemos la transmisión de las señales gustativas. Ya, los 2/3 anteriores de la lengua va a ir la información por el nervio lingual, luego por la cuerda del tímpano, va a pasar por el ganglio geniculado y va a ir al nervio facial hasta llegar al núcleo del tracto solitario. Ya el tercio posterior de la lengua va a ir por el nervio glosofaringeo, pasar por el ganglio petroso y de igual manera llegar al núcleo del tracto solitario. Y la lengua posterior y la faringe va a llevar la información a través del vago, pasa por el ganglio nodoso y llega al núcleo del tracto solitario. Aquí va a ser la primera sinapsis y las neuronas de segundo orden van a subir hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Ahí va a ser su segunda sinapsis y las neuronas de tercer orden van a ir al polo inferior del giro postcentral de la corteza parietal. Y luego se va a ir a la parte más profunda de la cisura de Silvio y va a llegar hasta el área insular opercular anterior. Y operculo. ¿Ya? Ya. Y ahí se va a interpretar todo. Entonces, pasó por toda esta estructura. ¿A dónde tiene que llegar como destino final? A la insular. Al operculo. Al área gustativa, ¿no? ¿Cuál? Esa gustativa, que sería la ínsula. Siempre tenemos dos estructuras. Insula y Al tálamo y a la La corteza primaria y la secundaria. La corteza primaria, ¿dónde estaría? En la ínsula. La ínsula y el opérculo Y en el opérculo frontal. frontal. ¿Qué hace la corteza primaria? A ver, Mateo. ¿Qué hace la corteza primaria? Recibe el estímulo. Ya, ¿y qué hace con el estímulo? Lo jerarquiza para después poder discriminarlo en la secundaria. Lo jerarquiza. ¿Y cómo lo jerarquiza? ¿Cómo lo divide? O sea, ¿En qué lo divide? En los sabores que generalmente tenemos. ¿Y cuáles son los sabores que generalmente tenemos? Agrio, amargo, salado, dulce y humano. Exactamente. Entonces, ¿qué hace la corteza primaria? Identifica los sabores. Hablamos que esto no es solamente, esto es amargo, aquí está medio dulce, aquí está, esto es una experiencia, entonces todos esos sabores se conjugan, ¿ya? ¿Y eso quién va a hacer eso? La corteza secundaria. Y aquí también va a ir a otra parte, para asociarse con qué? Sobre el salival superior e inferior.
olfato. Con el olfato, ¿en dónde? ¿Y en dónde? ¿Y en dónde también para la memoria? A la amígdala. La corteza entorrinal y a la amígdala. ¿Sí? Ahí va la memoria y esa asociación con el olfato. ¿Sí? Entonces aquí se va a integrar todo esto de aquí, incluso también va a llegar la parte de la sensibilidad general. Tacto, temperatura, presión, para todo eso que se conjugue y recién vamos a tener eso que llamamos esa experiencia gustativa. ¿Ya? Ahora, de experiencia gustativa hay algunas cosas que vamos a hablar también, ¿no es cierto? A ver, sigue. Ya tenemos la integración de los reflejos gustativos, ahí está lo de los núcleos salivares superior e inferior, que va el estímulo desde el tracto solitario hacia los núcleos salivales, y este va a tener el control de la secreción salival en las glándulas sublinguales, submandibulares y la parótida. ¿Y eso qué importancia tiene? O sea, decía que la saliva ayudaba a retirar el estímulo de la sustancia gustativa. Entonces aquí en la lengua va a pasar lo mismo que pasaba en la nariz. La adaptación. ¿Y quién ayuda a la adaptación? La saliva. La saliva. Sí, porque al pasar la saliva en la lengua, por el poro gustativo, le estás quitando esas sustancias, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que puedan venir más sustancias. ¿Sí? Entonces en la adaptación, ¿cómo se da aquí en la lengua? En el gusto. Bueno, usted sabe decir que se adapta rápidamente en menos de 1 minuto, y este se da principalmente en el sistema nervioso central y no tanto en las yemas gustativas. Es más rápido que la mayoría de sistemas. El control es central y es en segundos. ¿Sí? Entonces tú sientes la máxima intensidad del sabor en segundos en tu boca. ¿Sí? Y después desaparece o disminuye. ¿Sí? Ese es ese proceso de adaptación. Mucho tiene que ver aquí estos reflejos, porque eso es lo que ayuda como tal. ¿Ya? Incluso nosotros también hablamos de la deglución, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fases de la deglución? Digestivo. Ángela. Constanza. Primero la base oral. Después de lo que llamamos la fase faringea, Laringia y faringe, no, laringe es el respiratorio, faringe. ¿Segura? O sea, sí. Vamos a repasar. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que nosotros deglutamos? Primero hacer el volumen. O sea, entonces, la primera fase es la fase preoral. Porque antes de que tú tengas el alimento en la boca, ya está pasando esto de aquí. Empieza la salivación. Segundo. Ya sería la oral, Ahí en la oral, donde ya tiene que ver toda la masticación. De ahí. Ya de ahí sería la faringe. ¿Qué pasa en la faringe? Ya va por el conducto de la faringe para cómo se llama. ¿Cuál es el conducto de la faringe? O sea, la faringe. La faringe y después la ¿Quién interviene ahí entonces para que nosotros podamos? La epiglotis. Es uno de las estructuras. Pero la epiglotis, ¿la estructura de dónde es? De la laringe. Ahí tienes algunos mecanismos de defensa y uno de ellos es la epiglotis, pero hoy por hoy está demostrado que casi nada interviene. Nosotros hacemos epiglotectomías, cortamos la epiglotis, le dejamos sin epiglotis y los pacientes no hay aspiración, no hay penetración. ¿Ya? Hay otros mecanismos de defensa. ¿Ya? Entonces aquí de la deglución, la fase preoral es lo que interviene mucho para también el tema este de la deglución, para preparar tu boca para recibir el alimento. ¿Ya? Sí. Ahora, dale chance a... Las preferencias gustativas, bueno, es lo mismo que dije al principio, que nosotros según nuestras necesidades metabólicas vamos a preferir un alimento de otro.
que estos experimentos hizo en las ratas, que las ratas con hiponatremia preferían los alimentos que tenían sodio, las ratas que le inyectaban insulina preferían alimentos dulces que tenían glucosa, y las que tenían bajo calcio preferían alimentos con sales cálcicas. Entonces, te pregunto, ¿cómo controlamos nuestra dieta? O sea, es un control que se asocia también a los recuerdos y, o sea, dependiendo de lo que a ti te gusta, tú tomas la decisión que no. Por eso también tomaba mucha importancia la sensibilidad somatostética, porque decía que si alguna sustancia te generaba como una reacción abrasiva o aversiva, eso te podía generar aversivo. Que tenemos rechazo por ¿Por qué rechazas? Porque te arde, porque te duele. Por protección, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, esto igual se relaciona con el asco. Si tiene asco, eso porque puede ser relativamente tóxico, puede afectar de alguna manera al cuerpo. No necesariamente. Es por esas previas, porque esta tiene que ver con la amígdala, entonces todos los recuerdos, momentos, hipocampo, se asocia ahí. Entonces aquí tiene que ver cómo hago el control de la dieta. Uno por las necesidades, otro por las experiencias y otro por lo que quiero. ¿Sí? El control voluntario de la dieta. ¿Sí? Entonces, en relación al control de las necesidades, ahí es lo que tú hablabas, ¿no es cierto? Tú vas a preferir un alimento inconscientemente dependiendo de las necesidades que tú tengas. ¿Ya? ¿Cómo demostraron eso? Fue con esos estudios de ratones, ¿ya? Que les volaron las adrenales, ¿sí? Y ellos necesitaban mucha sal. Entonces le ponían agua salada y agua normal, ¿sí? ¿Quién en sus 5 sentidos va a escoger tomarse agua salada? Alguien que tenga deficiencias, ¿no? ¿Ya? Entonces fue así que demostraron que tú también controlas tu dieta dependiendo de las necesidades, ¿ya? Eso fue uno. Otro estudio que también hicieron fue con insulina. ¿Sí? Entonces inyectaban insulina y ¿qué pasaba con esos animales? Les disminuye la glucosa en sangre. ¿Y qué buscaban ellos? Alimentos dulces. Alimentos dulces, ¿ya? Entonces es así que se demostró esta parte del control de la dieta. Lo otro, en base a las experiencias, ¿cómo? Recuerdos. Asocia la comida con algún recuerdo. Esto de la aversión. ¿Cuándo yo genero aversión a un alimento? Cuando tuvimos una Una mala quemadura, experiencia por con el alimento, como que nos cayó mal, lo que tuvimos, Eso por mal. ejemplo, errores por lo de temperatura, una presión. O sea, por un corte que tuvimos. Más está asociado a un proceso de una intoxicación, por ejemplo. Dolor. No tanto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vamos al dolor, digamos, es algo caliente. ¿Sí? Te pudiste haber tomado el agua de manzanilla, me invento un café caliente y eso te produjo el dolor. ¿Ya? Pero, en cambio acá es este recuerdo que te queda porque hubo una intoxicación. Ya, me invento, comiste un camarón que estaba malo. Y la siguiente vez te ponen ahí los camarones, lo piensas 2 veces. ¿Sí? Y es por ese recuerdo que tú tienes, por esa mala experiencia. Eso quiere decir a la aversión. ¿Ya? Y de ahí obviamente el control voluntario. Igual me gusta el camarón, igual me como. Entonces ¿Sí? no tiene que ver con nada que la gente sea golosa. Eso de ser golosa tiene una respuesta en esto que hablamos de el control en base a las necesidades. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que tienen diabetes? ¿Cuáles son las 3 características? Polifagia, poliuria, polidipsia. Sí, pues no es que ellos porque quieren per se, sino es por esto que estábamos hablando ahorita. ¿Sí? Viene de una necesidad orgánica que ellos tienen para saciar eso de ahí. ¿Ya? Y de ahí vamos a hablar de la saciedad, que eso ya es un control acá arriba también central. ¿Sí? Eso. ¿Ya? A ver, sigue. Sí, eso es lo que ya vimos que por donde pasaban, por el geniculado, el petroso, el recto, sí. Ya, lo Ahora la de
La discriminación, contraste y la supresión del gusto. Nos decía que la percepción de cambios en la intensidad del gusto es diferente al resto de los sentidos, ya que necesitamos mucha más intensidad para poder percibir el cambio. Se decía que necesitamos un 30%, un aumento del 30% del estímulo para que podamos percibir alguna diferencia. En español, O sea, que ¿qué entendiste? A ver. Que no es lo mismo. O sea, que tiene que aumentar mucho más en comparación a otros sentidos la concentración del sabor o de la sustancia para que nosotros podamos detectar que hay un cambio en el estímulo. Ahora con ejemplos. O sea, por ejemplo, para detectar que nos estamos comiendo un grano de azúcar en vez de una cucharada, o sea, en vez de 2 granos, estamos en realidad, para detectar ese cambio, como una cucharada. O sea, ese aumento es más grande en comparación, por ejemplo, con el olfato, que era casi nada. Ya, o sea, la concentración es menor en el olfato. Sí. Aquí en el gusto, como bien dices, para nosotros percibir un cambio, un aumento en la intensidad de ese sabor, tiene que ser tan alto como por lo menos el 30%. ¿Sí? Entonces, yo me comí 2 granos de azúcar, ¿ya? Para yo sentir que está más azucarado, no necesito los 2 mismos granos, necesito 4 granos, no, sería el doble, sería 6 granos. Necesito 2 granos y medio, ¿ya? Entonces, es algo diferente que en el olfato. En el olfato necesitabas la misma concentración, solamente que volvías a pasar el estímulo y seguías percibiendo lo mismo. Acá no, acá sí necesitas aumentarle la cantidad de la concentración para que tú puedas percibir ese cambio. Es por eso que el gusto también es medio complejo. En el olfato es el más, y por eso es el menos estudiado, porque es muy subjetivo. Pero al mismo tiempo, el gusto también sigue siendo subjetivo, porque va a depender mucho incluso de las experiencias de cada persona. ¿Ya? Sí. Ahora, los contrastes gustativos tenemos 2 tipos. El primero es la inducción temporal, se refiere al tiempo. Y entonces nos decía que los sabores dulces aumentan si es precedido por uno salado o uno amargo, que si no lo hubiéramos consumido con anterioridad. Igual el amargo también se intensifica si sigue de un estímulo dulce. Y en lo que se refiere a la inducción espacial del espacio, es que un estímulo salado en un borde de la lengua va a hacer que se intensifique o que sintamos dulce el otro borde. Esto solo ocurre en sabores salado-dulce, salado-ácido, pero con el amargo no funciona. Ya. A ver. Entonces, esto de los contrastes gustativos, ¿en qué tiene relación? Cuando tú vas a un restaurante, pero ya vamos un poquito más, no vas al KFC, vas a uno en donde te pasan por lo menos un menú de 5 tiempos. Es porque le ponen sal al chocolate cuando está dulce. Más que eso, ¿qué es? Puede ser que comimos tanto dulce antes que luego el postre va a sabernos más dulce que si lo hubiéramos consumido sin probar lo anterior. Yo puedo hacer que un sabor sepa más intenso de 2 maneras. Uno, con esto que se llama la estimulación en el tiempo, y la otra, la que es espacial, directamente ahí en la lengua. ¿Ya? En el tiempo, ¿cómo? Lo que decías. Primero me como algo salado y después me como algo dulce, y ese sabor dulce es mucho más intenso. Explicado de otra forma, me como un chocolatito ahorita, ¿sí? En una escala del sabor, digamos que a ese chocolate yo le siento en un EVA un 4, ¿ya? Voy a comer el mismo chocolate, pero antes de eso me como un poquito de sal, de ahí me como ese chocolate, y en la escala del sabor ese chocolate va a estar en un 6, un 8, ¿sí? El mismo chocolate, ¿ya? Estoy potenciándole ese sabor con una experiencia previa, con un sabor previo, ¿ya? Eso es en el tiempo, ¿ya? Ahora, los contrastes, los que son espaciales, ¿qué quiere decir?
le estimulo a un lado de la lengua y al mismo tiempo le estimulo al otro lado de la lengua, y yo puedo igual estimular mejor, intensificar ese sabor. Haciéndole lo mismo, me pongo sal en un lado y ese mismo chocolate que era 4 antes, lo pongo en ese rato, 6, 8. Es mucho más intenso, le siento mejor. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se usa en el maridaje. Y en estas, como te digo, estas comidas que son así por lo menos. Con el vino funciona así, ¿verdad? ¿Ya? Porque ellos, justo eso es lo que ellos hacen. ¿Sí? Antes de pasarte un plato, primero te están pasando un sorbete o algo para limpiar uno la boca y que lo puedas percibir mejor. ¿Ya? O el maridaje, como les decía, el tema, por ejemplo, aquí lo más común, lo más frecuente es el vino. Un vino tinto con las carnes rojas y con los mariscos del vino blanco y esas cosas. ¿Ya? Fino. Sí. Ya, ahora le yo también le digo. Ya, supresión selectiva, que algunas sustancias pueden bloquear sabores específicos, y esto decía que es más con fármacos, como este ácido gimnémico, que ayudaba a eliminar el sabor dulce y reducía el amargo, pero sin afectar los otros dos. Ya. Esto también funciona con anestésicos locales, que ayudan a suprimir sensaciones, y eso decía como, en orden, era dolor, amargo, dulce, salado, ácido y luego el tacto. Entonces, nosotros no podemos subir los sabores con algunas sustancias. ¿Ya? El ácido némico es el que te va a eliminar el sabor dulce. El sabor salado, No se queda igual. O sea, ¿qué reduce sustancia utilizas para bloquear el sabor salado? Salado. Es un fármaco igual. La amilorite. ¿Sí? Con eso bloqueas el sabor salado. Y así tú puedes tener algunos ejemplos. ¿Ya? Uno de los ejemplos es la anestesia tópica en la lengua. ¿Sí? Como vemos, tiene fases de bloquear. Primero el dolor principalmente, y de ahí ir bloqueando los sabores en ese orden que está ahí. Amargo, dulce, salado, ácido, y por último el tacto. ¿Ya? Es por eso que cuando tú le pones la anestesia en la lengua, por ejemplo, estoy sacando un papiloma, alguna cosa así, al comienzo el paciente le siente todavía la lengua, pero ya ha pasado un tiempo después de la anestesia y ya no siente el tacto, y es que empiezan a morderse. Les mandas a comer y se muerden la lengua sí o sí, no se dan cuenta. Ya, pues eso tiene que pasar por lo menos 1 hora después de haber repuesto anestesia tópica, para que puedan comer, para que no te muerdas la lengua. Bueno, pedazo. ¿Ya? Listo. Está bien, chicos. Vamos a ir un solo dolor, guarden todo.